Hola, si esta es la primera vez que pasas por el canal, esto es Cuéntame tu historia. ¿Y por qué? Porque hay historias que merecen ser contadas. Y es que en el día de hoy yo quiero voy a contarte una historia que se trata de mí, de esta personita que está aquí. Y lo voy a hacer porque como es la primera historia que cuento, para animar a todos ustedes a que me envíen sus historias para contarla, para compartirla con todo el mundo. Esta historia trata de cuando yo llegué a España, todas las dificultades que pasé, las razones por las que llegué a España y bueno, y el final, cómo llegué a España. Bien, y antes de contarte por qué, cómo salí yo de España, cómo llegué a España, quiero decirte por qué decidí salir a España, salir de mi país y venir a España. Les comento, en mi país, República Dominicana, se tiene mucho la cultura del viaje. Para mucha gente es muy importante salir del país porque es como una señal de progreso. Entonces es como que tú te realizas, para muchas personas, no todo el mundo, pero para muchas personas es es como decir, estoy realizada porque he viajado. Muchas personas incluso se van al extranjero y luego vuelven, hacen sus casotas grandes y se quedan en República Dominicana de nuevo, pero otras personas deciden quedarse en el extranjero. Entonces, esto es como un sueño para muchas personas. Quiero decirles que este no era mi caso. Yo realmente en mi país, a la cultura que me inculcó mi madre era de estudiar. Para mi madre era muy importante que tú estudiases porque si tú estudiabas tendrías un mejor futuro, progresaba, tenías oportunidades. Esto fue lo que me enseñó a mí mi madre. Y dicho esto, yo atravesando por muchas dificultades, yo estudié en la universidad del país, la autónoma, la UAS. Allí estudié licenciatura en contabilidad. ¿Qué pasó? Que una vez que yo terminé mi carrera me di cuenta de la realidad. Que no era tan fácil, no era así como me lo pintaban, no había progreso solo por estudiar, sino que si no tienes un primo, un hermano, un familiar, un amigo, alguien que te recomiende para tener un buen trabajo, no lo vas a tener. Entonces yo el último año en los años en los que estuve haciendo ya el monográfico o el trabajo final, yo me alejé de todas las personas, de los amigos y entonces ya no tenía como ese contacto con amigos, con gente que te recomiende, que pueda decir, bueno, pues mira, allí hay un trabajo, te voy a dar ese trabajo. Entonces yo sí que conseguí un trabajo por una amiga, era un trabajo que ella estaba dejando, era de auxiliar de contabilidad. Entonces, claro, este trabajo me pagaba muy poco. No puedo decir que trabajaba mucho porque si no mentiría, pero tenía muy pocas responsabilidades. Trabajaba, pero en cosas que muy poco tenían que ver con la contabilidad. Con la contabilidad tenía que ver, pues hacía conciliaciones bancarias, hacía pago de nómina, ayudante de nómina, encargada de compra de materiales. Algunas veces supervisaba la carga de camiones. Y yo trabajaba en una empresa que vendía artículos para bebé. Entonces, empecé a sentir esta ansiedad, estas ganas, esta necesidad de salir de mi país porque no encontraba oportunidades. Yo veía que no había cómo progresar. Yo tenía ya varios años buscando trabajo y no encontraba. Entonces, claro, estaba súper cansada, súper agobiada. Y fue cuando vi que una amiga se fue, vino para acá de viaje desde República Dominicana, una amiga, y entonces, claro, fue cuando yo decidí que debía de cambiarme de país. Aparte de que estaba pasando por una situación personal que no voy a contar aquí, creo incluso que la situación personal fue la que en realidad me hizo decidir salir de mi país. Pero nosotros los dominicanos no tenemos facilidades para viajar. En mi país hay como 5 países a los que los dominicanos podemos ir sin visa. Y les comento que España no es uno de ellos. Para tú venir a España,
ya sea para residir, para vivir. Hay muchas formas. Una de ellas es el arraigo familiar, o sea, tú tienes a tus padres o a tus hijos o a tu pareja en República Dominicana y tú te lo quieres traer a España, pues tú los pides y te lo dan, porque es un derecho que tienes, ya sea porque eres residente en España o porque eres nacional español. Perdón. o porque eres nacional español. Otra de ellas es con una visa de paseo o una visa de estudiante, o puede ser también, bueno, esas son, o de turista. Entonces, pues, que es la misma de paseo. La de estudiante, tienes que tener mucho dinero, tienes que tener dónde vas a estudiar. Y la de turista, también tienes que ser prácticamente rico para que te la den. También hay otra forma, que fue como vino mi amiga, que era con un contrato de trabajo. Yo también quería este tipo de visa. Hay personas que negociaban con esto, o sea, por ejemplo, aquí en España pedía a alguien que era inocente de lo que estaba pasando en mi país, y entonces, por ejemplo, una cadena de supermercado que quería mano de obra barata, pues iba a mi país, no sé si a otros países, pero en mi país lo hicieron en 2 ocasiones, de pedir personas de allí para pagarle un sueldo bajísimo y bueno, pues así traerlo con contrato de trabajo. Y yo quería una cosa de esas. El contrato eran en ese tiempo 600 euros, que ahora no da para nada, y creo que en ese tiempo tampoco, pero en mi país eso llamaba muchísimo la atención. Tú pensabas que con 600 euros ibas a hacer mucha cosa, porque allá es mucho dinero, o era mucho dinero en ese tiempo, tú trabajando. Así es que yo investigando y investigando conocí, o sea, no sé, realmente les confieso que no recuerdo quién fue que me recomendó a esta persona. No voy a decir su nombre, ¿vale? Porque hay muchos chanchullos en esto. Voy a llamarla Betty. Vale, esta persona llamada Betty me la recomendaron y me dijeron, ella consigue contratos de trabajo reales. Así es que yo la llamé por teléfono, quedé con ella, fui a su casa, ella me mostró su casa, yo fui varias veces para yo saber si en verdad ella hacía esto, o sea, te lo conseguía. Realmente esto es un chanchullo, porque esto no debería de tener dinero por medio, pero estas personas como que tienen algún tipo de enlace con alguien y ellos les pagan a ese alguien y tú les pagas a ellos, y así va la cosa. El fin es que yo hablé con ella para que me hiciera este contrato de trabajo. Quiero hacer un hincapié en esto de que hay muchas personas que haciendo este tipo de negocios ha sido engañada, ¿vale? Entonces, claro, yo me iba con muchísimo cuidado, pero a pesar de ir con muchísimo cuidado, yo quiero decirles que yo también caí en la trampa, ¿vale? Porque porque cuando haces este tipo de negocio o de lo que sea, lo que tienes que hacer es no dar nada de dinero adelante. Nada, ni un solo peso. Pero yo, aunque lo sabía, estas personas tienen un poder de manipulación y convencimiento que ustedes no se pueden ni imaginar. Por ejemplo, cosas como que tienen una visa, les enseñan un pasaporte original o un pasaporte dominicano visado, o que realmente en el momento en el que ustedes les llamen, qué coincidencia que alguien les llame y les dice, oye, que sí, que me salió la visa, o que digan, yo estoy aquí en España. Cosas así como esas siempre suceden. Así es que no se lleven de nada de eso, porque son muchas formas de manipularles. Bueno, yo en ese tiempo, 2007 más o menos, yo no sé si era finales de 2006 o principio del 2007, yo sé que fue en el 2007 o 2006, porque esta persona estuvo con mi dinero año y medio. Entonces, y yo vine aquí en el 2008. Esta persona me dijo que le diera 75,000 pesos, que son aproximadamente 1.500 euros, que ella tenía un contrato de trabajo, pero que tenía que dar ese dinero adelante. Entonces, ¿yo qué hice? Bueno, pues conseguir ese dinero. Yo tenía préstamos, ¿vale? Yo no ganaba mucho dinero, pero me hice varios préstamos en los bancos y lo tenía ahí pagando intereses para poder tener el dinero suficiente para poder viajar. Entonces, nada, yo le pagué a ella los 1.500 euros y no sé si fueron 10, 15, 20 días después de haberle dado este dinero, la señora desapareció. Ella no desapareció de su casa, es decir, su hija estaba en su casa, su marido estaba en su casa,
pero ella no aparecía. Y claro, me decía su hija, es que ella se ha ido a Italia. Ya ustedes saben, yo pensando que la señora está en Italia, pienso me han robado, me ha estafado, tiene mi dinero y así por el estilo. Y estuvimos así muchísimo tiempo, incluso que ella hacía llamada supuestamente desde Italia. Era ella que llamaba, era su voz. Luego era un teléfono bastante largo y ¿quién iba a dudar que era de Italia? La señora llamaba, ¿no? Pero tampoco estaba mucho tiempo hablando. Oye, te tengo que dejar porque estoy no sé qué, que se inventaba cualquier cosa. El fin es que un tiempo después de nosotros, el papá de mis hijas y yo, estar yendo a su casa, incluso la señora se cambió de casa antes de ella irse a Italia, antes de su supuesta ida a Italia. Ella se cambió de casa y nos enseñó el apartamento, por lo menos tuvo la decencia de hacer eso, ¿no? Fuimos a su casa, conocimos su apartamento. Bueno, el fin es que todo el tiempo nos decían que ella volvía. Ella viene tal día y nos hacían cuentos. Pero un día un amigo de ellos que estuvo yendo allí y nos veía en la desesperación y sabía de nuestro caso, nos llamó y nos dijo, ustedes están pensando que fulana está en Italia. Y fulana no está en Italia. Fulana está presa en Najayo. ¡Ja! En Najayo, una cárcel de República Dominicana. Bueno, cuando nosotros hablamos con su hija y con sus allegados y su marido, y la cosa era que decía ella que no. Su hija decía que no, que mi mamá sí está en Italia, te lo puedo demostrar, no sé qué. Yo sé que tiempo después, no sé si 6 meses después de que me dijeran esto, de que ella estaba presa, ella vino. Betty llegó, ella llegó y está todo bien y ya me va a preparar el viaje. De esto ya no voy a abundar mucho, solo resumirle, decirle que, y tampoco voy a dar todos los datos, sí decir que en ese tiempo yo no sabía que esto pasaba así. Se usaba mucho en República Dominicana de viajar hacia Francia, o sea, tú cogías un avión con dirección a Estambul, porque para Estambul tú no tenías que pagar nada, o sea, no tenías que tener visa para ir a Estambul. Entonces, tú cogías un billete de avión, no sé cómo, había un chanchullo que hacían no sé cómo, y te dejaban pasabas, y luego cuando tú llegabas, el avión tenía que hacer escala en Francia. Cuando tú llegabas a Francia, te quedabas allí y pedías asilo político. Yo no sabía nada, a mí no me dijeron que era eso lo que yo tenía que hacer. A mí me dijeron, te quedas en Francia, sales de ahí y te vas a España. Entonces, claro, yo cuando llegué allí pensé que bueno, como hacía escala y no sé qué, yo me quedaba allí. Cuando yo llegué, me detuvieron en un centro de retención de gente ilegales. Quiero hacer el inciso de que esta señora me dijo a mí, mira, a tú no va a pasar nada, pero es que si pasa, yo te voy a pagar un abogado. Es decir, el abogado cobra 1.000 euros, pero yo te voy a pagar este abogado, o sea que tú tranquila. Pues yo me tranquilicé cuando ella me dijo eso. Bueno, en fin, es que cuando estábamos allí nos detuvieron, yo llegué un día 8, me parece, un día 8 un jueves 8 de abril, de marzo, perdón, y luego el siguiente martes nos hicieron un juicio a un grupo de personas. Quería también hacer notar que en este sitio donde yo estuve había muchísimas personas, pero entre ellos había, por ejemplo, un cubano, una colombiana y todos los demás eran dominicanos. O sea que todos sabían de este tema y querían salir del país a como diera lugar y lo hacían así. Yo que no sabía nada. Entonces, aparte de eso, tú cuando llegabas allí, tú tenías que pedir asilo político, ellos te negaban el asilo político, pero luego te hacían un juicio y puede ser que te liberaran. Y lo bueno era que tú en ese sitio no podías estar más de 60 días. Si estabas más de 60 días, por obligación te tendrían que liberar y hacer algo contigo, pero no te podían enviar a la fuerza a tu país. Sí te podían deportar, eso sí, pero creo que en estos casos, según cuentan, era muy difícil que lo hicieran. Y este era el truco, pero yo no sabía nada. Yo no sabía lo del asilo político, después me lo contaron y cuando yo estaba allí, yo fui corriendo allá y dije que mi marido me maltrataba, perdón por mentir, pero es que si había que pedir asilo político, pues yo pedí asilo político, pero me lo negaron como a todo el mundo. Luego me hicieron el juicio y yo llegué jueves, el martes
El martes nos hicieron el juicio a un grupo y nos soltaron. Nos dieron una visa por 7 días, es decir, nos dieron una carta. Y en esta carta con esta carta tú podías estar en cualquier parte de Francia durante 7 días. Después de ahí tendrías que irte. Ellos no tienen que ver cómo tú te ibas, ¿vale? Ni si tú tenías dinero, nada. Tendrías que irte de Francia, porque ellos lo que querían era que te fueras de Francia. Entonces, nada, nosotros, el grupo de dominicanos, salimos con otro dominicano que vivía en España, que había ido a buscar a su hermana pensando, o sea, que como ese día le hacían el juicio a ella, él pensaba que ese día a ella la iban a dejar libre en Francia, porque quiero decir que no estábamos presos, estábamos retenidos por viajar de forma ilegal. No éramos criminales, pero eso sí, que cuando nos iban a llevar al juicio, siendo tú una persona como yo, por ejemplo, que nunca he violado ni siquiera una multa de tráfico, pues nos llevaban esposados. Pero en el centro de retención sí que estábamos libres, podríamos salir al patio, conversar con gente, pasarnos a otra habitación, etcétera, etcétera. Bueno, el fin es que ese día que nos soltaron, estuvimos con el dominicano, él nos fue llevando, incluso fuimos a un sitio a comer, después cogimos varios metros, varios trenes, y quiero decirle que en la frontera de Francia con España está Irún, es como la primera ciudad de España que hace frontera con Francia en el norte. Entonces nosotros habíamos cogido ese tren dirección Irún. Cuando llegamos a Irún, esto es chistoso, todos los dominicanos que estábamos más una colombiana nos retuvieron y nos hicieron varias preguntas, y a los demás lo dejaron libre y a mí me dejaron. ¿Se lo pueden creer? A mí me dejaron, al resto se lo llevaron y a mí me dejaron. Bueno, fue en este momento en el que ya empezó mi calvario. Yo quiero decirle que en este momento, cuando pasó todo esto, yo me sentí fatal. Bien, quiero decirles que he tenido que cambiar la cámara de sitio para poderla cargar, para poder utilizarla cargando y bueno, y poder seguir grabando, porque se me estaba acabando la batería. Les decía que en este sitio yo me sentía fatal. Y bueno, me retuvieron, ¿no? Luego estas personas que me retuvieron me llevaron otra vez a Francia, a 300 kilómetros de donde yo estaba. En este sitio que se llama Toulouse, creo que es así que se pronuncia. Yo no, de verdad que siempre me dicen cómo se pronuncia y les juro que nunca puedo decir, no estoy segura si lo pronuncio bien. El fin es que allí, en Toulouse, era distinto, por eso yo me sentí mal, porque allí me registraron como si yo fuera una delincuente, me hicieron foto de frente, de lado, por toda la forma, como si yo fuera una delincuente. Imagínense como esta ficha que hacen en Estados Unidos, pues así, de una delincuente. Entonces, claro, yo me sentía fatal, me revisaron por todos los lados, habidos y por haber. O sea, ya cuando le digo todos los lados habido y por haber, ya saben también por dónde más. Me registraron, me hicieron preguntas de que si yo era, si había alguien que estaba tratando conmigo en asunto de blancas, o sea, si yo era víctima de alguna organización, etcétera, etcétera. Muchas cosas de esas, me hicieron preguntas. La verdad es que yo entiendo que estas personas hacen su trabajo, pero yo quiero que ustedes sepan que cuando es una persona como yo, que no está acostumbrada a este tipo de trato y que jamás en su vida ha hecho nada ilegal, pues se siente uno degradado, se siente pues de una forma fatal. Y yo lloraba como una niña, yo decía, Señor, yo no quiero seguir aquí. Muchas cosas, yo decía, Dios mío, pero yo es que no quiero, no aguanto esto, para mí esto no está bien, esto, o sea, me sentía mal. Y yo lloraba como un bebé. Y además en una celda, si yo les cuento las cosas como la que yo me sentía, yo en ese momento, pues le voy a contar solo una, pues no la voy a contar porque es muy íntima y muy privada, ¿vale? Pero sí que es verdad que era todo muy así, como una celda, como si tú estuvieras presa, ¿no? Después me sacaron de ahí y entonces fue cuando me llevaron a Toulouse. Ahí yo amanecí. Imagínense que ese día era viernes ya. Ya yo amanecí ahí. Y porque recuerden que yo salí el jueves, pero el jueves nosotros, mientras estuvimos entre cogiendo tren y otro, estuvimos un día. Entonces ya ese día era viernes, amanecer sábado.
Entonces, claro, me llevaron al otro sitio, a Toulouse. Ahí había más personas, pero todo era más cerrado. Ahí tú no podías salir ni al patio. El patio estaba vallado. Habían gente de muchísimas nacionalidades, pero dominicanos, por ejemplo, no habían. Había una cubana, había una colombiana y luego las otras eran personas que no hablaban el castellano y no recuerdo bien. Yo estaba en una habitación con una cubana y la verdad era una chica cristiana que se portó muy bien conmigo, era muy buena, Junaisi, yo creo que se llamaba. Y bueno, también conocí una colombiana también muy maja, muy chévere. Y también luego ahí estuvimos y no estuve yo no sé cuántos días porque recuerdo que el martes siguiente, creo que fue así, el martes siguiente también me hicieron otro juicio en el cual yo pues salí libre. O sea, como si fuera que fuera una delincuente. Nos dejaron libre y o sea, si ustedes supieran cómo fue esto, o sea, es decir, nosotros nos dejaron libre, pero nos tiraron a la calle. En el mismo sitio en donde nos hicieron el juicio, nos dejaron ahí, porque cuando a ti te sacaban del sitio, te hacían que te fueras con todos con tu mochila y con todo lo que tú tuvieras por si te tenían que dejar libre, soltarte en el mismo sitio. Y entonces, pues eso fue así. Nos dejaron ahí en el mismo sitio, váyanse por ahí. Nosotros nos fuimos, no sabíamos dónde estábamos. Yo no sabía hablar francés. Y bueno, lo que no le dije fue la anécdota de que sí que había otra persona, otro dominicano de los que había salido conmigo, que también lo retuvieron y que también lo dejaron allí, pero estábamos aparte. Y entonces fue a él y a mí que nos dejaron libre. Nosotros cogimos un hotel cerca de allí, de Toulouse, amanecimos allí, o sea, imagínense, ya amanecimos otra vez el viernes. Entonces, después fuimos al donde estaba el metro, de ahí para allá, él se fue. Bueno, quiero explicar que Toulouse es una ciudad de Francia, ¿eh? Como les dije, está a 300 kilómetros de donde estaba la frontera con España. Este chico quería volver a París, porque a nosotros cuando nosotros llegamos fue, o sea, la primera vez que a mí me retuvieron era en París, en el aeropuerto de París, ¿vale? Entonces, él quería volver a París, al aeropuerto John F. Kennedy. Él quería volver allí y quería porque él quería volverse a República Dominicana, pero yo no. Entonces yo lo que hice fue que le dije, bueno, vete tú por allí, yo me quedo por aquí. Yo empecé a preguntar, pero nadie me entendía. Y un chico marroquí, que yo digo que Dios, de verdad le digo que no desampara a nadie, porque yo de verdad que siento que había ángeles que me estaban cuidando, se los digo de verdad. Este chico me llamó y me dijo, hasta me llevó a su casa y yo tenía hasta miedo porque yo no conocía a este chico y me dijo, yo llamo, pero me lo dijo en el idioma que él sabe porque yo no lo entendía nada. Me estaba diciendo que él llamaba por teléfono a mi amiga, porque mi amiga no sabía, mi amiga de Madrid no sabía que yo estaba en Francia, no sabía dónde yo estaba, no sabía mi paradero. Entonces, claro, él la llamó y dentro de las explicaciones que le dio, como pudo ella entender, le dijo que yo estaba allí, que yo iba en dirección a Lourdes, porque yo le había dicho a él que quería ir a Lourdes, porque oía a una chica, a una ecuatoriana, me parece que fue, en el sitio donde yo estaba retenida, que ella decía que ella quería irse a Lourdes, que ahí había muchas oportunidades y no sé qué. Entonces, yo no sé, porque a mí se me metió en la cabeza que yo también tenía que ir a Lourdes. Entonces, él le dijo que yo iba a ir a Lourdes y no sé qué, y me llevó, y me dijo que ya yo había comprado el billete para el tren, le dijo a mi amiga, y que él me iba a llevar hasta la estación del tren y que él no se iba a ir hasta que yo no cogiera el tren. Y así mismo fue, el Señor fue muy amable, para mí fue un ángel. Yo no recuerdo cómo se llama, no recuerdo su teléfono, no recuerdo ni su rostro, pero la bondad de su acto para mí es lo que más importa. Me llevó a la estación, yo cogí el tren y otra vez la penuria. Yo llegué allí, eran las 8 o las 9 de la noche, yo no sabía para dónde ir ni qué hacer. Si les digo, es que sin un plan ni nada, yo estaba actuando sobre la marcha. Entonces, cuando yo llegué allí al metro, a la estación, en el andén, yo estaba allí, yo no sabía qué hacer y yo ya no supe qué hacer y empecé a llorar. Yo empecé a llorar y la gente me miraba, pero yo no sabía, o sea, yo es que la verdad les digo que esto es una cosa muy dolorosa. Yo le estoy contando riéndome, pero la verdad es que
yo pasé por muchísimas penurias y no es lo mismo tú contar las cosas que vivirla. Entonces, claro, o que las personas tengan la experiencia de vivir eso. Yo lloraba y cualquiera preguntaría, ¿pero por qué lloras? Si no, porque no había nadie, no sabía qué hacer, no sabía a quién preguntar. Yo preguntaba, ¿sabes español? Y nadie me sabía hablar. Entonces yo empecé a llorar, yo me senté ahí, la chica me vio, una chica mexicana se me acercó y me dijo, ¿qué te pasa? Entonces yo le expliqué mi viaje, todo lo que me había pasado, y ella me dijo, mira, no te preocupes. Me dijo, no te preocupes, que esto es Lourdes, esto es una ciudad muy cristiana, la gente es muy cristiana, la gente cree mucho en Dios. Y me dijo, ¿y si tú tienes algún tipo de problema? Si tú no puedes llegar a España por la razón que sea, me dijo, aquí te puedes quedar, aquí hay oportunidades. Y me dijo, mira, en España hay una crisis que no veas. Y aquí en Francia, pues las cosas están mejores. Y si tú hablas con las monjitas, ellas te van a ayudar. Si tú le dices que tú necesitas trabajo, te van a dar trabajo, ellas te van a ayudar. Tú tranquila, no te preocupes. Mientras tanto, para que pases la noche, me dijo, ahí al lado, tú te vas caminando por esta calle y vas a ver, me dijo por dónde había que doblar. Ahí vas a ver un hotel y en ese hotel está un chico que es español. El hotel es baratito, es un cuchitrín. Yo tenía muy poco dinero, pero para pagarme un hotel me daba. Me dijo, es un cuchitrín, pero tú amaneces ahí y vas y luego mañana ya verás como mañana te vas a donde las monjitas, les dice que te ayuden y todo eso. El fin es que yo le había dicho, yo llamé por teléfono a mi amiga desde Francia, por un teléfono público y le conté, le dije lo que había y le dije que iba a amanecer allí. El fin es que yo, la verdad es que de tanto llorar, cuando yo llegué al hotel me duché, me acosté, ni siquiera cené y también me dormí. O sea, yo me dormí hasta el otro día. Estaba tan cansada, tan estropeada, tan lo que fuera, que yo me dormí. Y cuando yo me desperté, me duché otra vez, me puse la ropa, salí otra vez, me fui al metro, entregué la llave, no sé qué. Es que, miren, les digo que los recuerdos que tengo de eso son tan vagos. Yo solamente recuerdo las cosas principales. Que cuando yo llegué otra vez a la estación de metro, llamo a mi amiga y me dice ella, ¿y por qué tú no me habías llamado antes? Yo le dije, ¿por qué? Y ella me dijo, nosotros estamos aquí en San Sebastián. O sea, su pareja y ella estaban en San Sebastián esperándome. San Sebastián es parte de España, la última provincia, la que hace... Porque Irún es la última ciudad, ¿no? Pero San Sebastián era la provincia, ¿no? Ella estaba esperándome ahí con su marido. Para mí era una alegría súper grande, aunque eso no me solucionaba el problema, pero en ese momento, porque yo estaba en Francia, no tenía dinero, pero ella me dijo que me iba a prestar el dinero. Ella cogió dinero de uno que ella tenía para unos billetes de avión de sus hijos. Muchas gracias, amiga. Bueno, me lo prestó y luego fue, o sea, cuando yo pedí un taxi desde allá mismo, desde el mismo sitio, le dije taxi, no sé qué, él entendió que era para San Sebastián y me llevó y me dijo que hasta San Sebastián me cobraba 300 euros. Yo no me di nada de lo que costaba ni nada, yo lo que quería era salir de ahí. Y le digo que yo iba asustadísima, era cambio de gobierno, era 2008. Y yo estaba súper asustada porque había muchísimos controles. Y cada vez que pasaba un peaje, el corazón se me hacía así, porque yo tenía miedo que me volvieran a retener y a devolverme para Francia. Pero al final yo llegué y cuando yo llegué allí estaba mi amiga con su marido en San Sebastián. Y bueno, por fin llegué a España, por fin estuve en España, por fin. Para mí, yo pensaba que había acabado el calvario. Les digo que no acabó el calvario. Ahí no acabó. Ese fue el principio de mi calvario. O sea que es una historia un poco larga de contar. Pasé muchísimas penurias que igual a lo mejor me animo y les cuento después. Depende de si me preguntan y me dicen que quieren que les cuente. Yo con mucho gusto les voy a contar muchas cosas. Nada, y muchísimas gracias por escuchar esta historia de cómo yo llegué a España. Por favor, este canal está hecho con la finalidad de contar historia de personas que han sido, pues no sé, si te ha pasado una historia bonita o una historia fea, cualquier cosa que tú creas que es importante que las demás personas lo sepan, por favor envíame tu historia, me mandas un email, un mensaje privado. Estoy pensando en hacerme un grupo de WhatsApp para este canal, para que me manden sus historias
en un PDF o para que me manden notas de voz o para que me hagan llamadas y me cuenten su historia, yo las voy... Lo suyo sería que me la manden por escrita o que me la manden por notas de voz o cosas así que se puedan compartir, o sea, que yo pueda... que pueda compartirla así, de esta forma, yo la pueda transmitir así como la estoy transmitiendo, como si fuera una historia mía. Claro, no voy a decir que fue mía, ni voy a decir los nombres de la persona de quien me lo está contando, pero sí voy a decir que fue una historia que pasó y por favor que sean historias reales y verídicas. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vamos a ver en otro capítulo más de Cuéntame tu historia, porque hay historias que merecen ser contadas.